En la fiesta de jubilación de mi papá, él pensó que sería divertido presentarme diciendo, esta es mi hija. Sin título, sin futuro, solo una mantenida de la familia. Todos se rieron. Yo no me inmuté. Solo sonreí, levanté mi copa y dije, salud. Esta es la última vez que alguno de ustedes me verá. Luego salí. La sala quedó en completo silencio. Soy Heather, tengo 32 años. Y hace 3 semanas, en la fiesta de jubilación de mi padre, hizo algo que me hizo decidir borrarme de esta familia permanentemente. Imaginen esto. El brillante salón de un club de campo, 200 invitados en trajes de diseñador y vestidos de cóctel, champán fluyendo como agua. Mi padre estaba en el escenario, micrófono en mano, presentando a su familia uno por uno. Cuando llegó a mí, sonrió con esa sonrisa que había visto 1000 veces, esa que parecía cálida para todos los demás pero que cortaba como el cristal. Y esta es mi hija, Heather, dijo. Sin título, sin futuro, solo una mantenida de la familia. 200 personas se rieron. Yo no me inmuté. No lloré. Solo sonreí, levanté mi copa de champán y dije, salud. Esta es la última vez que alguno de ustedes me verá. Luego salí. La sala quedó en completo silencio. ¿Qué pasó después? Eso es lo que estoy aquí para contarles. Antes de continuar, por favor, tómense un momento para darle, me gusta, y suscribirse, pero solo si realmente quieren saber cómo termina esta historia. Y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Ahora, permítanme llevar los 12 años atrás, al día en que me vi obligada a dejar la universidad. La familia Evans de Fairfield, Connecticut. Así nos conocían. Clase media alta, respetable. Mi padre, Richard Evans, era el director ejecutivo de una empresa de logística de tamaño mediano. Teníamos una casa colonial de 6 habitaciones en 2 acres de terreno, un Mercedes clase S en la entrada y una membresía en el club de campo más exclusivo del condado. Desde fuera, parecíamos perfectos. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Cáncer, rápido y brutal. Apenas recuerdo su rostro sin mirar fotografías, pero recuerdo sus manos, suaves, siempre buscando las mías. 2 años después, mi padre se volvió a casar con Linda. Ella vino con un hijo de su matrimonio anterior, Marcus, 3 años mayor que yo. En cuestión de meses, no solo eran parte de nuestra familia. Eran la familia. Yo me convertí en un mueble. No de una manera dramática, ¿entienden? Sin abusos al estilo Cenicienta, solo invisibilidad. Marcus recibía los elogios por sus notas. Las mías eran ignoradas. Marcus tuvo el coche nuevo a los 16. Yo heredé el suyo de segunda mano. Marcus era el futuro de la empresa. Yo también estaba ahí. Mi padre nunca me pegó, nunca me gritó. Simplemente me miraba como si yo fuera una ventana, tratando de ver más allá. Pero había una persona que sí me veía. Mi abuela, Margaret Evans, la madre de mi padre. Me llamaba todos los domingos, me preguntaba por mis clases, mis amigos, mis sueños. Decía cosas como, me recuerdas a mí a tu edad, Heather. Subestimada, pero yo te veo. Me dejó algo cuando murió. Algo que nadie en la familia sabía. Pero me estoy adelantando. En esta familia, aprendí a volverme invisible. Lo que no sabía entonces era que la invisibilidad se convertiría en mi mayor arma. El día en que mi futuro fue decidido por mí, yo tenía 20 años. Segundo año en la Universidad de Connecticut, especialidad en negocios, promedio de 3.8. Tenía planes, sueños, una solicitud de beca sobre mi escritorio para un programa de verano en Londres. Mi padre me llamó a casa un miércoles. Reunión familiar, dijo. Esas 2 palabras nunca habían significado nada bueno. Lo encontré en su estudio. Escritorio de caoba, silla de cuero, paredes llenas de premios y certificados. Linda estaba a su lado, con la mano en su hombro, apoyándolo, unidos. Heather, comenzó mi padre, sin levantar la vista de sus papeles. Necesitamos hacer algunos sacrificios como familia. Marcus ha sido aceptado en el programa de MBA de Wharton.
Es una oportunidad increíble. Mi ritmo cardíaco no cambió. Ya sabía a dónde iba esto. No podemos permitirnos tu matrícula y su programa, continuó. Así que hemos decidido que te tomarás un descanso de la escuela, solo por ahora. La carrera de Marcus beneficiará a toda la familia. Linda asintió, su voz dulce como la miel. Una chica no necesita un MBA para tener una buena vida, Heather. Ya encontrarás un buen marido algún día. Eso es lo que realmente importa. Me quedé sentada, congelada. No porque estuviera sorprendida. Había pasado 12 años aprendiendo a no sorprenderme, sino porque una pequeña y estúpida parte de mí todavía tenía esperanzas. Dijiste que apoyarías mi educación, me oí decir. Se lo prometiste a mamá antes de que muriera. La mandíbula de mi padre se tensó. Las circunstancias cambian. Cuando la empresa se estabilice, te lo compensaré. Nunca lo hizo. Lo que descubrí más tarde, por un desliz de un primo, fue que había mucho dinero. Simplemente eligieron no gastarlo en mí. No discutí ese día. Solo asentí. Pero por dentro, me hice una promesa a mí misma. Esta era la última vez que dejaría que alguien más decidiera mi valor. Me mudé a Boston con $2000 en ahorros y una maleta de ropa que no encajaba con la vida que dejaba atrás. Mi primer apartamento fue un estudio de 400 pies cuadrados sobre una lavandería en Alston. El radiador hacía ruido toda la noche. Las paredes eran tan delgadas que podía oír la televisión de mis vecinos. Cenaba fideos instantáneos y bagels del día anterior de la cafetería donde trabajaba por las mañanas. Pero esto es lo que pasa cuando tocas fondo. No puedes caer más bajo. Conseguí un trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa de logística. Nivel de entrada, salario mínimo más beneficios. El dueño, un hombre rudo llamado Walter Barnes, vio algo en mí que mi familia nunca había visto. Tienes cerebro, Heather, me dijo un día. Úsalo. Así que lo hice. Me quedaba hasta tarde. Aprendí cada sistema, cada proceso. Tomaba cursos gratuitos en línea por la noche, gestión de la cadena de suministro, operaciones, fundamentos de negocios. Mid Open Courseware se convirtió en mi universidad. No llamé a casa, no pedí ni un solo dólar. Cuando la secretaria de mi padre me envió una tarjeta de cumpleaños con un cheque de $50 de la familia, lo rompí y lo tiré. 4 años después de dejar Connecticut, había ahorrado lo suficiente para empezar mi propia firma de consultoría, Meridian Consulting, LLC. Solo yo, un portátil y un escritorio alquilado en un espacio de cotrabajo. Mantuve mi nombre fuera de todo lo público. Sin perfil de LinkedIn, sin comunicados de prensa. Todos los negocios pasaban por el nombre de la empresa y mi abogado. ¿Por qué el secretismo? Porque conocía a mi familia. Si se enteraban de que estaba teniendo éxito, encontrarían la manera de llevarse el crédito o de destruirlo. Algunas personas construyen imperios para demostrar su valía. Yo construí el mío en silencio porque el silencio era el único lenguaje que mi familia me había enseñado. La abuela Margaret murió hace 2 años, cuando yo tenía 30. Volé a Connecticut para el funeral, me senté en el último banco, vi a mi padre pronunciar un panegírico sobre una mujer notable que dedicó su vida a la familia. La ironía era tan espesa que podía saborearla. En la recepción, me mantuve apartada. Nadie pareció notar que estaba allí, que era exactamente como yo quería. Pero 3 días después, recibí una llamada de un abogado del que nunca había oído hablar. Eleanor Smith, de un bufete de Boston especializado en planificación patrimonial. Señorita Evans, represento el patrimonio separado de su abuela. Ella estableció un fondo fiduciario a su nombre hace 8 años con instrucciones explícitas de que ningún otro miembro de la familia fuera informado de su existencia. Casi se me cae el teléfono. El fondo contenía $800.000. ¿Le dejó una carta también?, continuó Eleanor. ¿Le gustaría que la leyera? Dije que sí, aunque mi voz no sonaba como la mía. Mi queridísima Heather, leyó Eleanor. Sé lo que te hicieron. Sé lo de la matrícula, las promesas, todo. Discutí con tu padre hasta que me quedé sin palabras. No quiso escuchar. Nunca lo hace.
Este dinero es tuyo. Sin ataduras, sin condiciones. Úsalo para construir la vida que mereces. La vida que intentaron quitarte. Recuerda lo que siempre te dije. No dejes que nadie diga que no vales. Cuando finalmente vean tu valor, será demasiado tarde para ellos. Creo en ti. Siempre lo he hecho. Con todo mi amor, la abuela Margaret. Usé parte de ese dinero para expandir Meridian Consulting. El resto lo guardé como un seguro para un día que esperaba que nunca llegara, pero que siempre supe que podría. Ese día llegó hace 3 semanas. Déjenme hablarles de Meridian Consulting hoy. 15 empleados, $4 millones en ingresos anuales. Oficinas en Back Bay, Boston. El tipo de dirección que hace que la gente te tome en serio antes de que siquiera abras la boca. Ahora uso Cartier, no porque necesite impresionar a nadie, sino porque me gané cada pieza yo misma. Nos especializamos en la optimización logística, ayudando a las empresas a agilizar sus cadenas de suministro, reducir costos y mejorar la eficiencia. No es un trabajo glamuroso, pero es rentable, y soy buena en ello. Aquí está la parte que les haría reír si no fuera tan dolorosamente irónica. Uno de nuestros mayores clientes es Evans Logistics, la empresa de mi padre. Firmaron un contrato de servicio de 5 años con nosotros hace 3 años. Nos encargamos de la optimización de sus rutas, la gestión de almacenes, la consultoría y las negociaciones con transportistas. El contrato representa alrededor del 40% de sus ingresos anuales en ahorros operativos. Mi padre no tiene ni idea. Todas las comunicaciones pasan por mi equipo. Todos los contratos son firmados por mi director financiero, Daniel Reeves. Las pocas veces que Richard Evans ha elogiado a Meridian Consulting en eventos de la industria, ha estado elogiando el trabajo de su propia hija. La hija a la que dijo a todo el mundo que no valía nada. Hace 3 semanas, recibí una invitación formal para su fiesta de jubilación. Letras doradas en relieve. Richard Evans solicita el placer de su compañía. Casi la tiro. Casi. Pero luego pensé en la abuela Margaret, en 12 años de silencio, en cada promesa rota y cada puerta cerrada en mi cara. Confirmé mi asistencia. No porque quisiera una reconciliación, no porque esperara que las cosas hubieran cambiado. Fui porque sabía con absoluta certeza que mi padre haría algo imperdonable, y cuando lo hiciera, quería estar allí para despedirme en mis propios términos. Simplemente no sabía cuán acertada estaría. El Fairfield Country Club no ha cambiado en 30 años. Los mismos candelabros de Swarovski, el mismo servicio de aparcacoches pretencioso, la misma multitud de dinero viejo y nueva ambición fingiendo que encajan juntos. Llevaba un vestido negro de Valentino, simple, elegante, caro. Los pendientes de perlas de mi abuela, un reloj Cartier, un bolso Birkin de Hermes. Todo lo que poseía, lo había comprado yo misma. Eso me importaba más que las etiquetas. Linda me interceptó en la entrada. Había envejecido, pero su sonrisa no. Seguía siendo esa máscara perfecta de calidez que ocultaba algo más frío debajo. Su vestido era de Chanel. Sus diamantes eran grandes, y sus ojos hicieron un rápido inventario de mi atuendo antes de hablar. Heather, viniste. Su tono sugería que era una agradable sorpresa y un inconveniente menor. Tu padre no estaba seguro de que tuvieras algo apropiado que ponerte. Sonreí. Qué considerado de su parte preocuparse. Dentro, 200 invitados se mezclaban bajo la luz de los cristales. Lo más selecto de los negocios de Connecticut, banqueros, abogados, ejecutivos, políticos. Reconocí algunas caras de las antiguas cenas de mi padre. Ninguno de ellos me reconoció a mí. Marcus pasó rápidamente con una rubia delgada como una modelo del brazo, sin siquiera mirar en mi dirección. Le estaba contando a alguien sobre su visión para el futuro de la empresa. Clásico de Marcus. Todo confianza, nada de sustancia. Encontré mi asignación de asiento. Mesa 14, en la esquina más alejada, cerca de la entrada de servicio, con amigos de la familia que nunca había conocido. No la mesa familiar, ni siquiera cerca. No me sorprendió, pero lo noté. Un camarero ofreció champán. Dom Perignon, nada más que lo mejor para la gran noche de Richard Evans.
Tomé una copa. Al otro lado de la sala, crucé la mirada con mi padre. Asintió una vez, un desdén disfrazado de reconocimiento, y luego se volvió hacia sus verdaderos invitados. La noche apenas comenzaba, y yo tenía un asiento en primera fila para el desprecio de mi propia familia. He aprendido a lo largo de los años que la mejor información se obtiene manteniéndose en silencio y con los oídos abiertos. Desde mi mesa en la esquina, observé y escuché. La acústica de ese salón de baile transmitía las conversaciones mejor de lo que la gente se daba cuenta. Mi padre estaba en el centro de la atención cerca del bar, rodeado de socios comerciales. Le oí mencionar la reestructuración operativa y las alianzas estratégicas, la jerga ejecutiva estándar. Pero luego, Meridian Consulting ha sido transformador para nosotros, le estaba diciendo a un hombre de pelo plateado que reconocí como un importante ejecutivo de envíos. Son la columna vertebral de nuestras operaciones ahora. Quien quiera que dirija esa empresa es un genio. El otro hombre asintió. He estado tratando de conseguir una reunión con ellos durante meses. Una operación muy privada. ¿Sabes quién está detrás? Mi padre se encogió de hombros. Nunca los he conocido personalmente. Todo pasa por su equipo legal y sus gerentes de cuenta, pero sinceramente, no me importa quiénes son mientras sigan entregando resultados. Tomé un sorbo de champán para ocultar mi sonrisa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel, mi director financiero. Los documentos de renovación del contrato de Evans Logistics llegaron hoy. Quieren otros 5 años. Esperando tu decisión. Respondí. Tendré una respuesta para el final de la semana. Lo que mi padre no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que el contrato de Meridian con Evans Logistics estaba a punto de renovarse. Si nos marchábamos, perderían el 40% de su eficiencia operativa de la noche a la mañana. En logística, eso no es solo un inconveniente. Es una sentencia de muerte. Aún no había decidido qué hacer. Una parte de mí quería mantener la relación profesional separada de la toxicidad personal. Pero mientras veía a mi padre regodearse en los elogios por el éxito de su empresa, un éxito construido en parte sobre mi trabajo, sentí que algo cambiaba. Esta noche lo determinaría todo. Necesitaba rellenar mi copa de champán. O tal vez solo necesitaba moverme para sacudirme la extraña energía que se acumulaba en mi pecho. En el bar, me encontré con el pelotón de fusilamiento de la familia extendida. La tía Susan, la hermana menor de Linda, me vio primero. Su rostro hizo esa cosa donde la sorpresa se convierte en piedad y luego en condescendencia en aproximadamente medio segundo. Heather, Dios mío, casi no te reconozco. Me miró de arriba abajo. ¿Te ves bien? ¿Todavía en Boston haciendo lo que sea que haces? Consultoría, dije. Gestión de la cadena de suministro. Oh, qué bien. La forma en que lo dijo hizo que sonara como si le hubiera dicho que coleccionaba tapas de botellas. ¿Estás saliendo con alguien? Tu padre mencionó que todavía estás soltera. 32, ¿verdad? El tiempo vuela. Antes de que pudiera responder, el tío David se unió. Richard me estaba diciendo que todavía estás resolviendo las cosas. No hay nada de malo en ser alguien de desarrollo tardío. Supongo que no todo el mundo está destinado al éxito tradicional. Me di cuenta con una claridad fría de lo que había sucedido. Mi padre les había informado, les había dado los puntos de conversación sobre la decepción familiar, había establecido la narrativa antes de que yo llegara. Richard dijo que tuviste algunas dificultades emocionales después de dejar la escuela, continuó la tía Susan, bajando la voz conspiradoramente. Problemas de salud mental. Qué valiente de tu parte venir esta noche a pesar de todo. Sentí que mi agarre en la copa de champán se tensaba. No por el dolor, ya había superado eso, sino por la pura audacia. Agradezco la preocupación, dije, manteniendo la voz firme. Pero estoy muy bien, de hecho. Mejor que nunca. Intercambiaron miradas. Del tipo que dice, pobrecita, ni siquiera sabe lo bajo que ha caído. Me disculpé antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Pero un plan se estaba formando en mi mente. Frío, claro, inevitable. Marcus me encontró en la terraza, mirando el campo de golf.
El aire de septiembre era fresco y las estrellas empezaban a aparecer. Vaya, vaya, su voz vino desde detrás de mí, cargada de desprecio. La hija pródiga. No me di la vuelta. Marcus. Se paró a mi lado, lo suficientemente cerca como para oler su colonia. Tom Ford, probablemente un regalo de nuestro padre. Papá está a punto de dar su discurso. Quería asegurarme de que no estuvieras planeando ninguna escena dramática. ¿Por qué haría eso? Porque siempre has sido celosa. Lo dijo como si fuera un hecho establecido. La forma en que te fuiste furiosa después de la decisión de la matrícula, la forma en que desapareciste en Boston como un animal herido. Nunca lo has superado. Ahora me giré, miré a mi hermanastro en su traje de $5,000, su Rolex, su pelo perfectamente peinado. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo? Sus ojos se endurecieron. Oí que empezaste algún tipo de empresa allá arriba, jugando a ser empresaria. Se rió, una risa corta y cruel. ¿Cuánto tiempo hasta que fracase? ¿6 meses? ¿1 año? Luego volverás arrastrándote, rogándole ayuda a papá. No lo haré. Lo harás. Siempre lo haces. Eres débil, Heather. Siempre lo has sido. Podría haberle hablado entonces de Meridian, del contrato, de cómo el éxito de su preciada empresa se basaba en el trabajo de la hermana a la que despreciaba, pero no lo hice porque algunas revelaciones necesitan el escenario adecuado. ¿Sabes qué, Marcus? Puedes creer lo que te haga sentir mejor. Comencé a pasar a su lado. Pero te prometo esto. Después de esta noche, desearás haberme tratado de otra manera. Su risa me siguió adentro, despectiva, arrogante. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Ninguno de ellos la tenía. Las luces del salón de baile se atenuaron. Un foco iluminó el escenario. Mi padre subió los escalones entre un estruendoso aplauso. El héroe conquistador de la logística de Connecticut, haciendo su reverencia final. Gracias. Gracias, dijo, su voz con esa calidez practicada que había perfeccionado durante décadas. 40 años en este negocio. Ha sido un viaje increíble. Risas, más aplausos. Comenzó su discurso agradeciendo a socios, empleados, mentores. Agradeciendo a Dios, agradeciendo a la suerte, llevándose el crédito por todo. Luego vino el segmento familiar. No podría haber hecho nada de esto sin mi increíble esposa, Linda. Hizo un gesto hacia su mesa. 30 años aguantando mis noches tardías y viajes de negocios. Eres una santa. Más aplausos. Linda se secó los ojos, perfectamente a tiempo. Y mi hijo Marcus, que asumirá el cargo de director ejecutivo en enero. Richard sonrió con orgullo. El futuro de Evans Logistics. No podría estar más orgulloso. Ovación de pie. Marcus se levantó, saludó. La imagen de la realeza corporativa. Entonces los ojos de mi padre me encontraron y algo cambió en su expresión. Algo mezquino. Y por supuesto, mi hija Heather. El foco se dirigió a mi mesa. Sentí 200 pares de ojos volverse hacia mí. Sin título, sin carrera real, solo una mantenida de la familia. Hizo una pausa para el efecto cómico. Pero bueno, al menos vino esta noche. Quizás algún día encuentre un marido rico que la cuide. La sala estalló en carcajadas. Risas reales. Del tipo que proviene de personas que creen que están dentro de una broma, sin darse cuenta de que están viendo crueldad disfrazada de comedia. Me senté perfectamente quieta. No me inmuté. No lloré. No aparté la mirada. Simplemente esperé a que las risas se desvanecieran. Y entonces me levanté. La sala se quedó en silencio mientras me levantaba. Podía sentir cada ojo sobre mí. Algunos curiosos, otros compasivos, otros ya preparándose para presenciar un colapso. La hija inestable finalmente quebrándose bajo la broma inofensiva de su padre. Cogí mi copa de champán lentamente, deliberadamente. La sonrisa de mi padre flaqueó ligeramente. No esperaba que yo reaccionara. Nunca lo hacía.
Se suponía que debía sentarme allí y aguantarlo como siempre lo había hecho. Levanté la copa hacia él. Felicitaciones por tu jubilación, papá. Mi voz era clara, firme, lo suficientemente alta como para que todos los micrófonos de la sala la captaran. 40 años en el negocio. Todo un logro. Hice una pausa. Me enseñaste mucho sobre el trabajo duro, sobre el sacrificio, sobre exactamente qué tipo de lealtad puede esperar la familia de ti. El silencio era absoluto ahora. Podía oír el tintineo del hielo de alguien en su vaso a 3 mesas de distancia. Así que, salud por ti. Levanté mi champán más alto. Salud. Esta es la última vez que alguno de ustedes me verá. Dejé la copa sin beber. Luego, recogí mi bolso Birkin, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mis tacones Louis Vuitton resonaban contra el suelo de madera, el único sonido en esa sala cavernosa. No corrí, no me apresuré, simplemente caminé, con la espalda recta, la cabeza alta. Detrás de mí, silencio. Silencio completo, total, devastador. Alguien jadeó. Alguien más susurró algo que no pude oír, pero sobre todo solo estaba el eco de mis pasos y 200 personas tratando de procesar lo que acababan de presenciar. La hija, que se suponía que estaba rota, acababa de marcharse en sus propios términos. Empujé las puertas dobles y salí a la noche. Y por primera vez en 12 años, pude respirar. Estaba casi en mi coche, un Tesla Model S, negro, con una matrícula personalizada que decía MRDN1, cuando oí pasos detrás de mí. Heather, detente ahí mismo. La voz de Linda, estridente y furiosa. Seguí caminando. ¿Qué crees que estás haciendo? Me agarró del brazo, haciéndome girar. Su cara estaba roja bajo las luces del club de campo. Su cuidada compostura se había resquebrajado. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Humillaste a tu padre delante de todo el mundo. Miré su mano en mi brazo hasta que la quitó. ¿Yo lo humillé?, pregunté en voz baja. Creo que lo tienes al revés. Mi padre apareció detrás de ella, su rostro una nube de tormenta. 200 invitados probablemente estaban mirando desde las ventanas. Él era consciente de eso. Pude verle calculando. Vuelve adentro, dijo, su voz baja y peligrosa. Discúlpate ahora. No. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Esto no es una negociación, Heather. Soy tu padre. Te estoy diciendo. Me estás diciendo que, lo interrumpí. Algo que nunca había hecho en mi vida. ¿Que debería volver allí y dejar que me sigas usando como el remate de tus chistes? ¿Que debería sonreír mientras le dices a 200 personas que no valgo nada? Era una broma. Era la verdad de cómo me ves. Y he terminado de fingir lo contrario. Abrí la puerta de mi coche. Mi padre dio un paso adelante. Si te vas ahora, has terminado. ¿Me entiendes? No más familia, no más apoyo, nada. Casi me río. Papá, tú me cortaste el grifo hace 12 años. Simplemente no tuviste el valor de decirlo en voz alta. Me deslicé en el asiento del conductor. Esta noche, lo digo por los dos. Arranqué el motor. Adiós. Y me fui. Me detuve en un área de descanso a unos 20 minutos de Fairfield y me senté en mi coche, con el motor en marcha, las manos todavía en el volante. Por un largo momento, solo respiré. Ok, permítanme salir de la historia por un segundo y hablarles directamente. Sé que algunos de ustedes que están viendo esto han pasado por algo similar. Tal vez no una fiesta de jubilación, tal vez número 200 testigos, pero esa sensación de ser la decepción de la familia, de quien hablan en susurros, aquel cuyo éxito se niegan a ver. Sé que lo entienden. Si alguna vez te has sentado en una reunión familiar mientras alguien te convertía en el chiste, si alguna vez has sonreído a través del dolor porque hacer una escena solo les daría la razón. Si alguna vez has amado a personas que te hicieron sentir invisible, esta historia es para ti. Así que, esto es lo que pido. Si algo de esto resuena contigo, deja un comentario, cuéntame tu historia o simplemente hazme saber que estás aquí. Porque honestamente, saber que no estoy sola en esto,
eso significa más de lo que puedes imaginar. Y si quieres saber qué pasó después, y créeme, la siguiente parte es donde todo cambia, asegúrate de estar suscrito, pulsa esa campana, porque lo que mi padre descubrió en las semanas posteriores a esa fiesta, bueno, digamos que aprendió exactamente cuán equivocado estaba sobre mí. Ahora, de vuelta a la historia. La mañana después de la fiesta, me desperté en mi apartamento de Boston sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Pero sabía que no había terminado. Familias como la mía no se rinden tan fácilmente. Intentarían controlar la narrativa, tergiversar la historia, convertirme en la villana. Lo que no sabían era que yo tenía algo de lo que no podían salir airosos. Déjenme contarles sobre la semana que siguió. Comenzó con mensajes de texto. No de mi padre. Él era demasiado orgulloso para eso. Sino de primos, tías, amigos de la familia, personas con las que no había hablado en años, de repente muy preocupadas por mi estado mental. Heather, me enteré de la fiesta. Tu papá dice que estás pasando por un mal momento. ¿Necesitas ayuda? Susan me dijo que tuviste una especie de crisis. Todos estamos preocupados por ti, cariño. Tu padre te quiere. Solo quiere lo mejor. Quizás deberías disculparte y volver a casa. La narrativa ya se estaba escribiendo. Pobre Heather, inestable, celosa, tuvo algún tipo de episodio en la fiesta. Richard Evans, padre paciente y amoroso, haciendo lo mejor que puede con una hija con problemas. No respondía a ninguno de ellos. Luego vino la llamada más interesante. Mi teléfono sonó el martes por la tarde. Un número de Connecticut que no reconocí. Respondí de todos modos. Señorita Evans, soy James Crawford. Soy socio en Evans Logistics. La voz era pulida, profesional. Llamo en nombre de Richard, le gustaría discutir la posibilidad de hacer las paces. ¿En serio? Entre tú y yo, ha habido algunos rumores preocupantes sobre tu conexión con ciertos socios comerciales. ¿Rumores? Probablemente nada. Pero Richard pensó que sería bueno aclarar las cosas. Me quedé helada. ¿Rumores? ¿Socios comerciales? Estaban pescando información. ¿Qué tipo de rumores?, pregunté, manteniendo la voz neutral. Oh, algo sobre nuestros socios consultores en Meridian. Alguien pensó que te había visto en sus oficinas una vez. Estoy seguro de que es un malentendido. Mi mente corría. ¿Cómo? ¿Quién me había visto cuándo? No estoy segura de a qué se refiere, dije. Pero por favor, dígale a mi padre que no tengo nada que discutir con él. Colgué. Se estaban acercando, más de lo que me había dado cuenta. Era hora de dejar de esperar y empezar a actuar. Mientras yo recibía mensajes de texto preocupados en Boston, mi padre enfrentaba un tipo diferente de crisis en Connecticut. Me enteré más tarde, mucho más tarde, de lo que sucedió en esa sala de juntas. Richard Evans había entrado en lo que debería haber sido una reunión trimestral de rutina. En cambio, su director financiero parecía haber visto un fantasma. Tenemos un problema con Meridian Consulting, dijo el director financiero, deslizando una carpeta sobre la mesa de caoba. Su contrato se renueva en 6 meses. No han respondido a nuestra oferta de extensión. Richard frunció el ceño. Entonces, envía otra oferta. Aumenta los términos si es necesario. Lo hemos intentado 3 veces. Su equipo legal solo dice, en revisión. Entonces llama a sus ejecutivos directamente. También lo hemos intentado, el director financiero se movió incómodamente. Señor, Meridian Consulting es extremadamente privado. Nadie se reúne con su liderazgo. Todo pasa por intermediarios. El ceño de Richard se profundizó. Hemos estado trabajando con ellos durante 3 años. Alguien debe haberse reunido con ellos. No, señor. Han sido todas reuniones virtuales, representantes legales, gerentes de cuenta. Nadie en esta empresa ha conocido nunca a los verdaderos dueños. Un largo silencio. Si se marchan, continuó el director financiero, perdemos el 40% de nuestra eficiencia operativa de la noche a la mañana.
Tardaríamos al menos 18 meses en encontrar un reemplazo, y eso es optimista en este mercado. Ya sé lo que significa, espetó Richard. Se quedó mirando la carpeta. Algo le rondaba la cabeza. El momento, el silencio, el hecho de que esto estuviera sucediendo justo después de averigua quién es el dueño de esa empresa, dijo. No me importa lo que cueste. Quiero un nombre para el final de la semana. Lo que Richard no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era que el nombre que buscaba ya estaba en su árbol genealógico. El jueves por la noche, sonó mi teléfono. ¿Linda? Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más. Heather, cariño. Su voz era miel y azúcar. La actuación de su vida. He estado tan preocupada por ti. ¿Lo has estado? Por supuesto. Somos familia. Eso es lo que hace la familia. Se rió suavemente, como si estuviéramos compartiendo una broma privada. Escucha, sobre la fiesta, tu padre se siente fatal. No quiso decir lo que dijo. Ya sabes cómo es. Estaba nervioso, tratando de ser gracioso. Dijo que no tenía futuro y que no valía nada delante de 200 personas. Exagera cuando está ansioso. Lo sabes. Linda hizo una pausa, recalibrando. ¿Por qué no vienes a casa este fin de semana? Podríamos cenar. Solo los 4. Aclarar las cosas. Empezar de nuevo. Podía imaginármela sentada en esa sala de estar impecable, ensayando esta llamada, planeando exactamente qué botones presionar. La madre preocupada, la pacificadora, el puente entre la hija con problemas y el padre herido. ¿Papá quiere disculparse?, pregunté. Una ligera vacilación. ¿Quieres seguir adelante? Eso es lo que importa, ¿no es así? Entonces, no hay disculpa. Heather, no seas difícil. Estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Ahora? Me reí. Linda, has pasado 22 años asegurándote de que supiera que no era realmente parte de esta familia. ¿Ahora llamas para ayudarme? ¿Por qué? Otra pausa. Más larga esta vez. Creo que ambas sabemos que aquí hay más en juego que un simple drama familiar, dijo, su voz perdiendo su calidez. Sea lo que sea que estés planeando, y sé que estás planeando algo, sería mejor para todos si simplemente vinieras a casa y hablaras de esto. No. Colgué antes de que pudiera responder. ¿Sabían algo? Simplemente no sabían cuánto debían temer todavía. A la mañana siguiente, conduje a la oficina de Eleanor Smith en el centro de Boston. Eleanor había sido la abogada de mi abuela, y desde que el fondo fiduciario se había vuelto mío, la suya. Su oficina era elegante y eficiente. Vidrio y acero, vistas del horizonte de Boston, el tipo de lugar donde se hacían negocios serios. Te estaba esperando, dijo cuando entré. Supongo que esto es sobre Evans Logistics. Están investigando a Meridian, tratando de averiguar quién es el dueño. Eleanor asintió, sin sorpresa. Tu anonimato siempre iba a ser temporal. La pregunta es, ¿cómo quieres que esto se desarrolle? Extendió documentos sobre su escritorio. El contrato de Meridian con Evans Logistics, cada cláusula, cada término de renovación, cada disposición de salida. Los documentos del fondo fiduciario, los papeles de la corporación de la empresa. Tu contrato incluye un aviso de terminación estándar de 30 días, dijo Eleanor, señalando la sección relevante. Puedes terminar el acuerdo por cualquier motivo. Sin penalizaciones, sin exposición legal. Y el fondo de tu abuela, completamente separado del patrimonio familiar de los Evans, legalmente irreprochable. Richard no tiene ningún derecho sobre él, incluso si intentara impugnarlo. Me miró por encima de sus gafas. Margaret se aseguró de eso. Miré los papeles. Todo estaba en orden. Todo era legal. Cada T cruzada, cada I punteada. ¿Qué dijo mi abuela sobre todo esto cuando estableció el fondo? Eleanor sonrió con tristeza. Dijo, un día, Heather va a necesitar una palanca, y cuando llegue ese día, quiero que la tenga. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. La abuela Margaret,
protegiéndome incluso desde la tumba. También dijo algo más, añadió Eleanor. Dile que no sea cruel al respecto. Solo que sea honesta. A veces, la verdad es castigo suficiente. Asentí. La verdad sería. Esa tarde, me senté con Daniel Reeves, mi director financiero, en la sala de conferencias de Meridian. Daniel había estado conmigo desde el segundo año. Sabía todo sobre mi familia, sobre Evans Logistics, sobre por qué había mantenido mi nombre fuera de los papeles. Era leal, competente y lo más cercano que tenía a un verdadero aliado. Quieren renovar el contrato, dijo, desplazándose por su tableta. 5 años más, de hecho. Aumentan los términos en un 12%. Están nerviosos. Deberían estarlo. Proyecté las proyecciones financieras en la pantalla de la sala de conferencias. Los números no mienten. Y estos números contaban una historia devastadora. Si nos marchamos, Evans Logistics pierde el 40% de su eficiencia operativa en 60 días. En logística, eso no es una caída, es una caída libre. Sus clientes empezarán a buscar en otra parte. Sus márgenes se colapsarán. Daniel asintió. Marcus acaba de asumir como director ejecutivo. Si esto sucede bajo su supervisión, su reputación estará acabada antes de empezar. Nos quedamos con eso por un momento. Se sentía surrealista, tener tanto poder sobre personas que habían pasado décadas haciéndome sentir impotente. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Daniel. Había estado pensando en esto durante días, en las palabras de la abuela Margaret, en la venganza frente a la verdad, en qué tipo de persona quería ser. Redacta la carta de terminación, dije finalmente. Aviso de 30 días según los términos del contrato. Sin malicia, sin acusaciones, solo negocios. ¿Y la razón? Reposicionamiento estratégico. Eso es todo lo que necesitan saber oficialmente. Hice una pausa. Pero también voy a escribir una carta personal a mi padre. En un sobre separado. Merece saber exactamente de quién ha estado dependiendo y exactamente por qué eso está terminando. Daniel asintió. ¿Cuándo quieres enviarla? El lunes. A primera hora. No más esperas. No más escondites. Pasé todo el domingo escribiendo esa carta. No el aviso de terminación oficial, de eso se encargó Daniel, el lenguaje profesional, las disposiciones legales, la explicación clínica de la reestructuración de la cartera de clientes que iría en el archivo. Escribí la carta personal, la verdad. Pasé por 7 borradores. El primero era demasiado furioso, páginas de acusaciones, cada herida catalogada y condenada. El segundo era demasiado frío. El tercero era demasiado desesperado. La versión final fue simple, limpia, factual. Querido papá, dijiste que no tenía futuro. Le dijiste a 200 personas que no valía nada. Quiero que sepas algo. La empresa que llamaste la columna vertebral de Evans Logistics, Meridian Consulting, es mía. Yo la construí. Yo soy la dueña. Durante 3 años. La hija que despreciaste ha sido una piedra angular de tu negocio. Termino nuestro contrato no como venganza, sino como un límite. La abuela Margaret me dejó un fondo fiduciario que nunca supiste. Ella vio lo que tú no pudiste, que valía la pena invertir en mí. Todo lo que tengo. Lo construí yo misma con su fe y sin tu apoyo. No necesito que te disculpes. No necesito que lo entiendas. Solo necesito que sepas que no soy lo que dijiste que era. Nunca lo fui. No me contactes de nuevo. Heather Margaret Evans. Incluí mi segundo nombre deliberadamente, el nombre que había añadido 3 años antes en honor a la única persona de mi familia que había creído en mí. También incluí una fotocopia de los documentos de incorporación de Meridian. Mi nombre como única propietaria, claramente visible. Leí la carta 3 veces, comprobé si había erratas, comprobé si había exceso de emoción. No encontré ninguna. Solo la verdad. A veces, pensé, esa es el arma más devastadora de todas. Lunes, 9 de la mañana. Confirmación del mensajero. El paquete había llegado a la sede de Evans Logistics.
Alguien llamado Patricia Chen había firmado por él. La asistente ejecutiva de Richard. La recordaba de la infancia. Me senté en mi oficina, mirando mi teléfono, esperando. 10:15 de la mañana. Llamada perdida de Richard Evans. 10:17 de la mañana. Llamada perdida de Richard Evans. 10:23 de la mañana. Llamada perdida de Marcus Evans. 10:31 de la mañana. Llamada perdida de Linda Evans. 10:45 de la mañana. Llamada perdida de Richard Evans. 11:02 de la mañana. Mensaje de texto de Richard. Llámame ahora. 11:15 de la mañana. Mensaje de texto de Marcus. ¿Qué demonios es esto? Llámanos. 11:34 de la mañana. Mensaje de texto de Linda. Heather, esto no es gracioso. Contesta el teléfono. Al mediodía, tenía 12 llamadas perdidas, 8 mensajes de texto y 2 mensajes de voz que no me molesté en escuchar. No respondí a ninguno de ellos. Había esperado 12 años este momento. Podían esperar unas horas más. A las 2 de la tarde, mi asistente llamó a mi puerta. Señorita Evans, hay una familia que dice que necesita verla de inmediato. Están en el vestíbulo. Así que habían conducido hasta Boston. 5 horas de tráfico y pánico solo para enfrentarme en persona. Respiré hondo, comprobé mi reflejo en la ventana, me arreglé la chaqueta. Envíelos a la sala de conferencias B, dije. Estaré allí en 5 minutos. Esto era la conversación que había imaginado 1000 veces. El enfrentamiento para el que me había preparado sin saber cuándo llegaría. Pensé en la abuela Margaret, en su carta, en su fe en mí. No seas cruel, había dicho. Solo sé honesta. Me levanté, me alisé la falda y caminé hacia la sala de conferencias. Hora de ser honesta. La sala de conferencias B tenía paredes de cristal. La había elegido deliberadamente. Mis 15 empleados podían ver adentro, aunque no podían oír. Testigos, no para humillar a nadie, sino para asegurar que la reunión se mantuviera civilizada. Richard, Linda y Marcus estaban agrupados cerca de la ventana, mirando el horizonte de Boston. Nunca esperaron verlo desde esta perspectiva, desde mi dominio, mi territorio. Mi padre se giró cuando entré. Su rostro estaba gris, más viejo de lo que nunca lo había visto. Heather. Su voz se quebró al decir mi nombre. ¿Qué es esto? Hola, papá. ¿Linda? Marcus. Tomé asiento a la cabeza de la mesa de conferencias. Tranquila, profesional. Supongo que recibieron mi carta. ¿Tu carta? Marcus dio un paso adelante, señalándome con el dedo. No puedes simplemente, esto no es. Siéntate, Marcus. Mi voz era baja pero firme. No discutiré nada contigo, gritando al otro lado de la sala. Miró a mi padre, inseguro. Richard asintió bruscamente. Se sentaron. Por un largo momento, nadie habló. Finalmente, Richard se inclinó hacia adelante. Todo esto es un malentendido. ¿Qué parte? Meridian Consulting. No es posible que tú, una empresa como esa, no lo hiciste. ¿Lo hice? Deslicé una carpeta sobre la mesa. Registro de la empresa, declaraciones de impuestos, lista de clientes. Hace 3 años, su empresa firmó un contrato con la mía. Elogiaron mi trabajo en eventos de la industria. Nos llamaron transformadores. Simplemente no sabían que me estaban elogiando a mí. El rostro de Linda se había puesto pálido. Pero no tienes un título. Solo eras una. ¿Una qué, Linda? ¿Una decepción? Un fracaso. Negué con la cabeza. Era una joven de 20 años a la que le dijeron que sacrificara su futuro. Construí algo de todos modos. Silencio. Mi padre miraba los documentos como si pudieran estallar en llamas si los miraba con suficiente atención. ¿Está bien? La voz de Richard era tensa, la máscara de compostura corporativa se resquebrajaba. Me disculpo.
Me disculpo por lo de la fiesta. ¿Es eso lo que quieres oír? Lo siento. Ahora, podemos hablar del contrato. Te disculpas porque necesitas algo de mí. Eso no es una disculpa. Por el amor de Dios, Heather. Marcus golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Sabes lo que pasa si cancelas este contrato? El 20% de nuestra fuerza laboral se va por tu venganza mezquina. No es venganza. Es una decisión de negocios. Ahora estaba de pie, con las venas del cuello visibles. Has estado planeando esto durante años, esperando para destruirnos. Esto es enfermizo. No planeé nada, mantuve la voz nivelada. Construí una empresa. Su empresa eligió volverse dependiente de la mía. Eso no es mi culpa. Podrías habérnoslo dicho, interrumpió Linda, su voz aguda y tensa. Podrías haber dicho algo. ¿Cuándo? ¿Cuándo me dijiste que no necesitaba educación porque encontraría un marido? ¿Cuándo difundiste rumores de que tenía problemas de salud mental? Ella no tuvo respuesta. Me volví hacia mi padre. ¿Quieres saber la peor parte, papá? Hubiera mantenido el contrato. No estaba planeando nada de esto. Pero luego te paraste frente a 200 personas y les dijiste que no valía nada, que no tenía futuro. Hice una pausa. Tú elegiste esto, no yo. La mandíbula de Richard se movía. Por un momento, solo un momento, creí ver algo parecido al reconocimiento en sus ojos, como si finalmente entendiera lo que había hecho. Luego desapareció. ¿Qué quieres?, preguntó secamente. Nada que puedas darme. Debe haber algo. No estás escuchando. No quiero nada de ti. Nunca lo quise. Solo quiero que sepas la verdad. Bien. La voz de Richard se volvió fría. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por el acero que había conocido toda mi vida. Si así es como quieres jugar, te alejas de esta familia. Has terminado. Sin herencia, nada. Casi me río. Papá, me cortaste el grifo a los 20 años. ¿Qué herencia? Podría hacerte las cosas muy difíciles. Tengo conexiones, abogados. ¿Bajo qué cargos? Me incliné hacia adelante. Cada documento es legal. Cada contrato fue firmado de buena fe. No hay nada aquí por lo que puedas demandarme, y ambos lo sabemos. Me miró con furia. No estés tan segura. En realidad, estoy segura. Porque mi abogada, que también fue la abogada de la abuela Margaret, ya ha revisado todos los ángulos posibles. Dejé que eso calara. ¿Recuerdas a Eleanor Smith? Margaret la usó específicamente porque sabía que intentarías algo como esto algún día. Linda jadeó. Margaret sabía todo esto. Me dejó un fondo fiduciario, $800,000, estructurado específicamente para que no pudieras tocarlo. Saqué una fotocopia del documento del fondo. Ella sabía exactamente qué tipo de familia crió. Por eso me protegió de ella. El rostro de Richard pasó de rojo a blanco. No tenía derecho. Tenía todo el derecho. Era su dinero. Me levanté. Esta reunión ha terminado. Heather, hemos terminado. He dicho todo lo que vine a decir. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. Una cosa más. Si vuelven a contactarme, llamadas, mensajes, apareciendo en mi oficina, publicaré cada correo electrónico, cada documento, cada registro de cómo esta familia me ha tratado. Todo es legal. Todo está respaldado. Y todo sería una historia muy interesante para la prensa de negocios. Abrí la puerta. La recepcionista les mostrará la salida. Me quedé en la puerta observándolos recomponerse. 3 personas que habían pasado toda mi vida haciéndome sentir pequeña, ahora luciendo muy pequeñas ellas mismas. Mi padre se levantó lentamente, como un anciano de repente consciente de su edad. Linda agarraba su bolso como un escudo. Marcus me miraba con algo nuevo en sus ojos. Ya no desprecio, sino miedo. Esto no ha terminado, dijo Marcus. Sí, ¿lo está? Lo decía en serio.
cada palabra. Pasé 12 años construyendo una vida que intentaron convencerme de que no podía tener. Lo hice sin su ayuda, sin su aprobación, sin su permiso. Y continuaré haciéndolo sin ninguno de ustedes en mi vida. El labio inferior de Linda temblaba. La actuación de preocupación maternal. Heather, por favor. Somos familia. Compartimos sangre, Linda. Eso es todo lo que compartimos. Abrí más la puerta. No estoy pidiendo una disculpa. No estoy pidiendo una reconciliación. Estoy estableciendo un límite. No me contacten de nuevo. No me mencionen a sus amigos, sus colegas, a nadie. Simplemente déjenme ir. Richard se detuvo frente a mí. Por un momento, solo nos miramos. Padre e hija, extraños que casualmente compartían un apellido. ¿Realmente nos odias tanto?, preguntó, su voz apenas un susurro. No, papá. No te odio. Eso es lo que no entiendes. Lo miré a los ojos fijamente. Simplemente ya no te necesito. Y eso es algo con lo que tendrás que aprender a vivir. No tuvo respuesta para eso. Salieron por el vestíbulo, pasando junto a mis empleados que cuidadosamente fingieron no mirar. Las puertas de cristal se cerraron detrás de ellos. Volví a mi escritorio, abrí mi portátil y volví al trabajo. Ok, permítanme hacer una pausa aquí de nuevo. Si todavía están viendo, antes que nada, gracias. Esto no es fácil de contar, y saber que están escuchando significa más de lo que creen. Si creen que aquí es donde termina la historia, no es así. Las consecuencias de esa reunión se extendieron más de lo que esperaba. Cuando envié esa carta de terminación, pensé que solo estaba estableciendo un límite, protegiendo mi paz, alejándome de las personas que me habían herido. No anticipé lo que le pasaría a Evans Logistics, ni a la reputación de mi padre, ni a los secretos familiares que saldrían a la luz una vez que la gente comenzara a hablar. Aquí está mi petición. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar en tu propia familia, tus propios límites, tu propio valor, dale al botón de me gusta. Ayuda más de lo que crees. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones porque el final de esta historia es complicado. Es desordenado. Y me enseñó algo sobre la venganza que no esperaba. Además, me encantaría saber de ustedes. Dejen un comentario diciéndome, ¿alguna vez han tenido que alejarse de la familia? ¿Se sintió como libertad o como duelo? O quizás ambos. He leído cada comentario en mis historias anteriores, y me han ayudado a sentirme menos sola en esto. Así que, por favor, compartan sus pensamientos. Ahora, de vuelta a la historia. Una semana después de ese enfrentamiento en mi oficina, recibí una llamada telefónica de alguien con quien no había hablado en años, alguien que tenía información que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre por qué realmente me trataron como lo hicieron. Déjenme contarles sobre esa llamada. Quien llamaba era mi tío Robert, el hermano menor de mi padre. Robert siempre había sido la oveja negra de la familia Evans, un artista, un soñador, el que no se dedicó a los negocios. No lo había visto desde el funeral de mi madre. No había hablado con él en más de una década. Heather, su voz era más vieja, más áspera. Oí lo que pasó en la fiesta, en la oficina de Richard. Las noticias viajan rápido. Comunidad pequeña. Hizo una pausa. Escucha, hay algo que deberías saber. Algo que debería haberte dicho hace años, pero fui demasiado cobarde. Me senté lentamente. Estoy escuchando. Cuando tu padre dijo que la familia no podía permitirse tu matrícula y la de Marcus, eso fue una mentira. Lo sé. Lo descubrí. No, no entiendes. No era solo que hubiera dinero disponible. Había un fondo específico. Tu madre lo creó antes de morir para tu educación. Suficiente para cubrir 4 años completos en cualquier escuela del país. Mi corazón se detuvo. Richard lo vació. Lo usó para el MBA de Marcus, y luego te dijo que no había dinero. La voz de Robert se quebró. Tu madre quería que tuvieras opciones, Heather. Richard te las robó. La habitación dio un vuelco.
Me agarré al borde de mi escritorio. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque le tenía miedo a Richard. Todos le teníamos. Robert exhaló. Margaret, tu abuela. Ella se enteró. Por eso creó el fondo para ti. No pudo recuperar el dinero de tu madre, pero podía asegurarse de que Richard no te quitara nada más. Pensé en la carta de la abuela Margaret. ¿Sé lo que te hicieron? Ella lo supo todo el tiempo. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. Porque es hora de que la verdad salga a la luz. Toda. No había terminado. 2 meses después de que terminé el contrato de Meridian, las consecuencias se hicieron públicas. No estaba tratando de monitorear lo que le pasaba a Evans Logistics. Honestamente, estaba tratando de seguir adelante. Pero en la comunidad empresarial de Connecticut, las noticias viajan rápido, especialmente las malas noticias. La empresa anunció una reducción del 20% de su fuerza laboral. 70 empleados despedidos justo antes de las vacaciones. El comunicado de prensa culpó a las condiciones del mercado y a la reestructuración estratégica, pero todos sabían la verdadera historia. Su mayor socio consultor se había marchado y no podían recuperarse. Marcus, apenas 3 meses en su rol como director ejecutivo, ya estaba siendo cuestionado por la Junta. Su visión para el futuro se estaba desmoronando bajo el peso de los puentes quemados por su padre. Richard salió de su retiro para ayudar a gestionar la crisis. La salida triunfal que había planeado, el legado que había construido, se estaba deshaciendo. Pero el verdadero daño fue a su reputación. Se corrió la voz. No por mí. Mantuve la boca cerrada. Pero 200 personas habían visto a mi padre humillar a su hija en esa fiesta. Y cuando esas mismas personas oyeron que la hija era en realidad el socio comercial más importante de su empresa, los susurros comenzaron. ¿Oíste lo de Richard Evans? Se burló de su propia hija. Resulta que ella mantenía a flote su empresa. Siempre pensé que había algo raro en esa familia. En los círculos de negocios de Connecticut, la reputación lo es todo. Y la de Richard se estaba desmoronando. Un ex colega me dijo que en una cena reciente de la industria, Richard se sentó solo. Nadie quería ser asociado con el hombre que había repudiado públicamente a la hija que secretamente había sido su columna vertebral. No me sentí triunfante al oír esto. No me sentí satisfecha. Solo me sentí cansada. La abuela Margaret había tenido razón. A veces, la verdad es castigo suficiente. No tuve que hacer nada más. La verdad lo hizo todo por sí sola. 6 meses después, me senté en el consultorio de una terapeuta en Beacon Hill. No porque me estuviera desmoronando, sino porque finalmente estaba lista para recomponerme. No pareces alguien que necesite terapia, dijo la doctora Patel durante nuestra primera sesión. Todo el mundo necesita terapia, respondí. Solo que finalmente me estoy permitiendo admitirlo. Hablamos de mi familia, de los años de invisibilidad, de la carga de construir el éxito en silencio, de la extraña pena de cortar lazos con personas que se suponía que debían amarme. ¿Te arrepientes de lo que hiciste?, preguntó ella. No, y lo decía en serio. Lamento que tuviera que suceder, pero no me arrepiento de haberme protegido. Fuera de la terapia, mi vida era buena. Mejor que buena. Meridian prosperaba. Habíamos reemplazado el contrato de Evans con 3 clientes más pequeños, más diversificados, más estables. Daniel obtuvo un ascenso. Contraté a 4 nuevos empleados. Nos mudamos a una oficina más grande con vistas al puerto. Me reencontré con el tío Robert. Cenábamos una vez al mes. Me contaba historias sobre mi madre, las reales, no las versiones edulcoradas que mi padre me había contado. Había sido feroz, aparentemente, terca, una luchadora. Eres igual que ella, dijo Robert. Estaría tan orgullosa de ti. Todavía conservaba la foto de la abuela Margaret en mi escritorio. Visitaba su tumba cada mes, dejaba flores, le contaba sobre mi vida. Se sentía extraño hablarle a una lápida, pero también sanador. Lo logré, abuela, le dije una mañana de primavera. No dejé que me definieran. El viento susurraba entre los árboles del cementerio.
Si escuchaba con atención, casi podía oír su voz. Sabía que lo harías, cariño. Siempre lo supe. Así que, esto es lo que aprendí. Si quieren la moraleja de esta historia, su valor no se determina por un título. No se determina por la opinión de su familia. No se determina por quién cree en ustedes o quién intenta derribarlos. Su valor se determina por lo que construyen cuando nadie está mirando, por en quién se convierten cuando todos los dan por perdidos, por la vida que crean con sus propias manos. Mi padre pensó que me estaba enseñando una lección en esa fiesta de jubilación. Pensó que me estaba poniendo en mi lugar. Lo que realmente hizo fue liberarme. No odio a mi familia. Esa es la parte que a la gente le cuesta entender. El odio consume energía. El odio es una cadena. Prefiero gastar esa energía en personas que la merecen. En un trabajo en el que creo, en relaciones que me nutren. En una vida que es verdaderamente mía. Los límites no se tratan de venganza. Se tratan de protección. Se tratan de decir, aquí es donde empieza mi vida y donde termina tu daño. Si estás en una familia que te hace sentir pequeño, si tienes personas en tu vida que ven tu potencial como una amenaza en lugar de un regalo, si alguna vez has sido la decepción de la familia, el chivo expiatorio, el invisible, te veo. He sido tú. Y te prometo que hay vida al otro lado de marcharse. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Si esto resonó contigo, por favor, suscríbete, pulsa la campana de notificaciones, revisa la descripción para más historias como esta, y recuerda, no eres lo que dijeron que eras. Nunca lo fuiste. Eres mucho más. Hasta la próxima, soy Heather, y finalmente soy libre.